Bienvenidos a nuestro canal de noticias directas. La guerra de Ucrania del 24 de febrero continúa con toda su violencia y tensión en su mes número 11. Ucrania sigue desgastando a Rusia con sus sucesivos ataques. Ucrania, justo antes de febrero, cuando la guerra entrará en su primer año, evalúa el punto al que ha llegado en la guerra y reitera que responderá aún con más fuerzas después de esta etapa. El presidente ruso Vladimir Putin ha dado instrucciones al Ministerio de Defensa ruso para que implemente un alto el fuego de 36 horas en Ucrania. En la declaración hecha por el Kremlin se afirmó que la decisión de alto el fuego se tomó para permitir que los ortodoxos participaran en las ceremonias religiosas durante el periodo navideño y pidió un alto el fuego en el lado ucraniano. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, evaluó la decisión de alto el fuego de Rusia como una medida para evitar el avance del ejército ucraniano en Donbass y afirmó que desbarataría este plan y sería útil ser cauteloso. Al afirmar que tiene evidencia de que Rusia está preparando una gran ofensiva, el ministro de Defensa Reznikov afirmó que el ataque podría tener lugar hasta febrero. Reznikov señaló que Rusia había reclutado aproximadamente a 300.000 ciudadanos rusos con la movilización parcial anunciada en octubre, y afirmó que algunos de estos soldados fueron enviados inmediatamente al frente para evitar bajas, y algunos de ellos estaban ampliamente preparados para los próximos grandes ataques. Los detalles de la estrategia de guerra que seguirá a Rusia en 2023 y lo que hará para lograr los objetivos fijados en la guerra en curso en Ucrania son realmente una cuestión de curiosidad. El líder ruso describe la guerra en curso en Ucrania como una operación especial. No acepta que haya un estado de guerra total contra Ucrania. También expresa con frecuencia que lo que se hizo en Ucrania por su país se ha convertido en una guerra del destino. Rusia enfrentó el peligro de convertirse en un país aislado del mundo. Rusia, rica en petróleo y gas natural, ha tenido mucho cuidado de desarrollar relaciones equilibradas con Europa. Aunque es difícil hablar de una unión definitiva, podemos decir que la tesis de que los ataques rusos causarían problemas entre los países europeos, especialmente dependientes del gas ruso, y Estados Unidos, se vino abajo al principio de la guerra. Por el contrario, además de Estados Unidos y el Reino Unido, Francia y Alemania también continúan tomando medidas contra Rusia. En resumen, Rusia está ahora muy lejos del punto que planeó y esperaba al entrar en esta guerra. Por otro lado, el tema Ucrania de Rusia comenzó a ser visto no solo como un tema regional, sino como parte de la lucha por la existencia en el sistema internacional. El líder ruso Putin está luchando no solo contra Ucrania, sino también con los partidarios de Ucrania en Occidente. Al mismo tiempo, Putin está muy alarmado de que los obstáculos en Ucrania pongan en peligro al régimen en Rusia. Lo ocurrido en esta guerra, que se describe como una guerra de destino, ya ha comenzado a ser aceptado como una debilidad para el ejército ruso. Esta situación de Rusia también se refleja en los frentes de la guerra, especialmente en las regiones del este de Ucrania. Los ataques a los recursos de Rusia comenzaron a aumentar considerablemente. Recientemente se llevó a cabo un sorprendente ataque en Luhansk. Pasamos a los detalles sobre este tema que sacudió a los medios. Se produjo un ataque en la central eléctrica más grande de la RPD. El ejército ucraniano atacó esta instalación con misiles. La central eléctrica más grande de la región sufrió grandes daños. Movimiento de choque de Ucrania. En el ataque que se llevó a cabo con lanzacohetes y sistemas de misiles HIMARS, la instalación de energía quedó inutilizable. Ucrania casi le está dando un respiro a Rusia con ataques uno tras otro. Según los residentes locales, Starobeshevska TPP, una de las centrales eléctricas más grandes de Luhansk, sufrió grandes daños. Según datos preliminares, el ataque se llevó a cabo utilizando un total de 6 misiles HIMARS. Varias fuentes informan de la presencia de muertos y heridos en este ataque. El bombardeo se llevó a cabo en dirección a la central nuclear de Zuevskaya. No hay una explicación clara para esta situación hasta el momento. Según el DPR-JCCC, el ataque a Sugres se llevó a cabo utilizando el sistema de misiles táctico Tochka-U. Esto sugiere que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía tienen tales lanzadores y misiles en su arsenal. La noche anterior explotó un gasoducto principal en la región de Luhansk. Cerca de la ciudad de Lutujino se produjo una explosión en el gasoducto principal. Las fuentes de información ucranianas informan sobre las acciones de los grupos de sabotaje y reconocimiento, pero el oficial de Kiev aún no ha confirmado dicha información. Los cuadros de video muestran los primeros momentos del gasoducto principal después de su explosión, y aparentemente una sección relativamente pequeña del gasoducto resultó dañada.
Se sabe que los efectos de la explosión e incendio que se inició en el gasoducto principal fueron eliminados a las pocas horas, pero a la hora actual no se tiene información sobre el restablecimiento y suministro de gas a los consumidores. La dirección de la LPR aún no se ha especificado cómo ocurrió exactamente la explosión en el gasoducto principal. Después de todas estas situaciones, Ucrania continúa su lucha por recuperar todas las tierras que perdió, incluida Crimea. Según la información recibida, Ucrania lleva a cabo ataques contra Crimea de vez en cuando. Se informó que ocurrieron 2 explosiones violentas en la región de Sebastopol, alrededor de las 3 de la mañana. Se habla de un ataque con drones. De acuerdo con la información recibida, se reportó que hubo al menos 2 explosiones y fueron realizadas con un vehículo aéreo no tripulado. Según los residentes locales, hay denuncias de que se trataba de un dron de tamaño considerable, posiblemente lleno de explosivos. Llegó información de que se activaron un tanque a la península y los sistemas de defensa aérea de la península. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una declaración clara sobre este tema por parte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y los funcionarios de la península. Putin necesita desesperadamente el apoyo de las fuerzas militares y aliadas en la nueva estrategia ahora mismo. Por otro lado, está tratando de la llamada intimidación al expresar la determinación de su país de desarrollar un arsenal nuclear y establecer el principio de equilibrio de disuasión nuclear en cada oportunidad. Según Work Experts, el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania sigue siendo muy poco probable dada la política y las prácticas nucleares de Rusia. Sin embargo, el hecho de que Rusia comparta declaraciones sobre armas nucleares destructivas tiene un lugar importante cuando se evalúa tanto la guerra de Ucrania como el aspecto de la guerra con respecto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Al hablar de estas armas, Rusia siempre saca esta última carta de triunfo al tratar de aumentar su disuasión, dando el mensaje de que esta opción también está sobre la mesa. El presidente ruso Vladimir Putin, que lo intentó todo por los medios, no pudo tener éxito en la guerra de Ucrania. El intento de Rusia de invadir Ucrania fue diferente al escenario escrito antes del conflicto. Ahora se discuten en la profundidad de los detalles de la estrategia bélica que seguirá Rusia en 2023 y qué hacer para lograr los objetivos trazados en la guerra en curso en Ucrania. Además, Rusia no pudo apoderarse de las tierras previstas, quedó oficialmente inmovilizada por la presión y las sanciones internacionales. En otras palabras, podemos decir que Rusia ha fracasado muchas veces, tanto en Ucrania como a nivel internacional. Mientras continuaba esta situación negativa de Rusia, el primer ministro de Ucrania hizo declaraciones llamativas sobre la guerra. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, dijo que no sabemos cuándo terminará la guerra, pero lo que es seguro es que recuperaremos nuestras tierras por completo. Shmyhal hizo evaluaciones a la agencia Yonhap de Corea del Sur en Kiev, la capital de Ucrania. Al condenar la crueldad de Rusia en la invasión de su país, Shmyhal expresó su creencia de que Ucrania terminará la guerra recuperando por completo sus tierras. Denis Shmyhal enfatizó que 250 kilómetros cuadrados de área fueron minados debido a la guerra de Ucrania y este es el campo minado más grande del mundo. Al señalar que debido a las áreas minadas, tanto el movimiento de personas como el cultivo de la agricultura se volvieron difíciles, el primer ministro de Ucrania dijo que Rusia dañó la infraestructura en las áreas densamente pobladas. Además, al enfatizar que la economía ucraniana estaba funcionando a pesar de la guerra, Shmyhal finalmente agregó que el gobierno pagó los salarios de los empleados sin demora. Rusia, por su parte, actualizó sus objetivos de guerra. Se vio obligado a retirarse de Kiev. El país también ha tenido que soportar una serie de reveses militares, sanciones sin precedentes y una serie de condenas internacionales. Ni siquiera es posible describir tal serie de desafíos y fracasos sostenidos como éxito. Todavía no está claro qué quiere lograr Putin con su guerra. Por supuesto, hay buenas noticias de que el hecho de que Putin tenga confianza en su plan evitará cualquier escalada nuclear en el corto plazo. Pero la mala noticia es que tarde o temprano Putin tendrá que enfrentarse a los hechos. Gracias por mirarnos.